Damos gracias a Dios por este día. Saludo a la iglesia del Señor. Tengan un bendecido día. Que el Dios Todopoderoso sea en cada corazón. Quiero invitarle en esta hora a que nos adentremos a la palabra del Señor, que es poderosa, que es saludable, que es pertinente para estos días especialmente. Nosotros como hijos de Dios somos probados. Y muchas veces la prueba es un fuego de prueba que viene sobre nuestras vidas, que es necesario que la vivamos para que podamos ser buenos siervos del Señor, buenos soldados de Jesucristo, hombres y mujeres fogueados en la prueba, amén, porque no cualquier cosa nos derribará. Yo doy gracias al Señor por la iglesia del Señor, que siempre atenta está para recibir palabra, para fortalecernos en ella, para ejercitarnos en ella. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 1. Allí la palabra del Señor nos habla justamente acerca de la prueba. Santiago capítulo 1, del verso 12 al 18, dice así en el nombre del Señor: soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Esta es una promesa del Señor para los suyos, para los que Él ha escogido y ha elegido para que sean su pueblo, para que sean sus hijos, los que van adelante llevando el mensaje de salvación. Al igual que en una carrera, nosotros tenemos una disciplina de carrera en el Señor a través de la palabra. Y la primera disciplina que nos da el Señor es la prueba. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, soportando las pruebas o resistiendo la prueba. Amén. Tenemos nosotros en esta prueba que es una lucha personal. Antes de ir a luchar con otras personas, en otras instancias, tenemos que luchar en nuestras propias vidas. Y esa es la enseñanza de esta hora, que debemos nosotros observar la palabra del Señor para poder pasar esta prueba y recibir, como dice la Escritura, la corona de vida. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, nos habla la palabra del Señor acerca de Esmirna, una de las iglesias de Asia, en donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En el verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué maravilloso. Ya Dios nos alerta, ¿cierto? Nos enseña de que vamos a ser probados. Amén. Porque Él nos necesita para un trabajo que no es fácil para cualquiera sin la ayuda del Señor. Por eso que es importante que nosotros podamos atender a la palabra para poder recibir esa ayuda y poder dar esta batalla, ¿cierto? Y resistirla para que podamos ganar esa corona, como dice la palabra del Señor. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 3, volvemos a Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 11, dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Yo espero mi corona. Y como dice la palabra del Señor, yo tengo que ahora, ¿cierto?, retener lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor, retenerlo. ¿Para qué? Para que ninguno tome mi corona, ni su corona. Amén. Es importante. Nosotros tenemos la historia de Saúl en el tiempo de David. Eso lo encontramos en segundo libro de Samuel, ¿cierto? En el capítulo 11, verso 4. Segundo de Samuel, capítulo 11. Donde habla sobre la vida de David, la vida de David, ¿cierto? Cuando los reyes dicen que tenían que salir a la guerra, esto se encuentra en el capítulo 11 del libro segundo de Samuel, capítulo 11, verso 4. Y dice la palabra del Señor allí, vamos a leer del 2 para entender el concepto. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David no resistió la prueba. Nosotros tenemos el caso de José, allí en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, verso 12, donde la mujer de Potifar, ¿cierto?, importunaba cada vez que podía al joven a José, amén. Y este José era joven, era de hermoso parecer, ¿cierto? Y él resistió esta prueba, porque él huyó de aquel lugar. Dice que la mujer le tomó de sus ropas, de su túnica, y él dejó la ropa en las manos de la mujer y él huyó desnudo. Porque resistió la prueba. Pero David no ocurrió lo mismo. A Sansón tampoco le ocurrió lo mismo. Sansón cae, ¿cierto?, por la seducción de Dalila, y cae, y le costó carísimo el haber caído en las manos de una mujer la cual, ¿cierto?, le sedujo, y después de haberle seducido, ¿cierto?, viene un hombre, dice, y le corta sus pelos, y lo primero que pierde, aparte del pelo, Sansón, fueron sus ojos. Perdió la visión, porque le sacaron sus ojos. Así es cuando nosotros también nos dejamos dominar y caemos en la tentación y somos seducidos, tal como dice la palabra del Señor allí en el libro de Santiago. Amén. Donde habla lo que estábamos leyendo recién. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, verso 14 dice de Santiago capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí vamos a entrar en lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Qué es la concupiscencia? Amén. La concupiscencia tiene que ver con la codicia. Es algo muy similar a la codicia. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que el pecado que entró en la humanidad a través de nuestros padres, ¿cierto?, de Adán y Eva, fue por la codicia. Ellos codiciaron la fruta prohibida. Por eso que se da a conocer y a entender cuando alguien
¿cierto?, comete adulterio o cae en esta tentación, ¿cierto?, se habla de la fruta prohibida. Porque es verdad, la codicia por esa fruta, ¿cierto?, teniendo todo un huerto a su disposición, Dios les dijo, coman de todas las frutas y de los árboles, ¿cierto?, y de toda la fruta que hay en el huerto, pero esa no me la toquen, porque el día que ustedes coman de esa fruta, ¿cierto?, van a morir. Y la palabra del Señor dice claramente, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Amén. Nosotros tenemos también la historia de Saúl. Ahora sí vamos a hablar de Saúl, ¿cierto? ¿Qué ocurrió cuando Saúl, ¿cierto?, Dios le ordena que vaya a la guerra y extermine a los amalecitas? Saúl no obedece. Saúl hace las cosas conforme a su voluntad, ¿cierto? Porque nosotros somos muy buenos para eso. Cuando Dios nos dice, mira hijo, esto no te conviene, no vayas por ese camino, no hagas esto, nosotros lo hacemos. O buscamos un resquicio, ¿cierto?, como queriendo engañar quizás a Dios, y eso jamás lo vamos a lograr porque Dios es Dios, nosotros somos humanos, ¿cierto? Usamos mucho de nuestros propios argumentos, por eso es que Dios nos pide, ¿cierto?, que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra. Y bueno, Saúl cayó en esa tentación de dejar al rey con vida, de dejar ciertos animales, ¿cierto?, y de hacer las cosas conforme a su parecer. Y no fue lo que Dios le ordenó. Entonces él desobedeció a la orden de Dios y eso le costó carísimo también. Al igual que David, cuando David peca, ¿cierto?, tomando la mujer de Urías, el soldado que estaba luchando en el campo de batalla, y él estaba en su palacio porque no había ido, ¿cierto?, a luchar, se quedó ese día ahí en su palacio, y eso le trajo tremendo problema, porque esa caída que tuvo David, esa tentación, eso que produjo lo que dice la Escritura, ¿cierto? Dice, amados míos, el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La casa de David, después que él cayó, pecó, ¿cierto?, él fue tentado y cayó en la tentación, y se produjo lo que dice Santiago, ¿cierto? Vino la muerte a su familia, y fue triste. Así también pasó con Saúl, volviendo a la historia de Saúl. Y quiero que vaya conmigo ahí al libro segundo libro de Samuel. Vaya conmigo, por favor, segundo libro de Samuel. En el capítulo 1, verso 10. Dice así: yo entonces me puse sobre él, sobre Saúl, y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído a mi señor. Se presentó delante de David este varón, este joven, y para que usted sepa, este joven era una malecita. Alguien que no debió haber estado ni en ese lugar, ni en la situación en que se encontraba Saúl, porque él quiso suicidarse, se echó sobre su espada y no pudo morir, quedó a medio morir. Y Saúl llama a este joven, ¿cierto? Y le dice a aquel joven que le daba, dice la palabra del Señor, que llamó a este joven Saúl y le dijo: mátame, porque los filisteos vienen tras mí, atrás de mí.
y me van a matar, y yo prefiero morir yo, matarme yo. Y como él no pudo, le pidió ayuda al amalecita. Y este amalecita, una vez habiéndolo matado, y lo dice acá, ¿cierto? Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. ¿Se da cuenta que cuando el hombre es tentado, cae? Cuando la mujer en el huerto del Edén comió del fruto prohibido y le dio a su esposo, cayeron. Ellos cayeron. Cuando el hombre cede a la tentación, cae. Por eso que es importante que nosotros resistamos, ¿cierto?, la prueba, para poder también resistir la tentación. Y como dice Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto?, que leíamos recién, verso 11, dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Saúl, aparte de perder la vida, perdió su reinado, perdió su corona. Y es importante, Dios, como dice la palabra del Señor que leíamos acá, ¿cierto?, en Santiago, dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cierto? Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos también los hombres la costumbre de que cuando nos va mal, o caemos, o pecamos, o fallamos, no hallamos nada mejor que culpar a Dios. O decir, pero es que Dios no me ayudó. Es que Dios no, hermano amado. La concupiscencia está en nuestro ser. Es inherente al ser humano, está ahí. La concupiscencia está ahí. ¿Cuál es nuestro trabajo? Someterla. Así de simple, someterla. Aprender a decir no. Aprender a no cruzar la línea roja que nos indica peligro. Decir no, como lo hizo este José. Simplemente él dijo: ¿cómo voy a hacer este daño a mi señor? Tengo todo a mi disposición en su casa, no puedo fallarle a mi señor, el dueño de casa, ¿cierto?, que era Potifar, y tampoco puedo fallarle a Dios, porque eso es más importante todavía. Cuando nosotros caemos, no le fallamos solamente a la familia, no le fallamos solamente a la iglesia, no le fallamos solamente a la sociedad, sino que le fallamos a Dios. Y Dios nos ordena que debemos resistir esta prueba, y con su ayuda lo podemos hacer. Porque Dios no pone más carga sobre nosotros que la que podamos llevar. Por eso es importante aprender esto, ¿cierto? Sino que cada uno dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un dicho que es muy popular, ¿cierto?, que dice: más vale prevenir que lamentar, ¿cierto? Más vale prevenir que curar, porque a veces la herida es profunda, cuesta mucho que sane. Por eso es importante aprender a resistir. Amén. Este mensaje, esta palabra es para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los varones de Dios. Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Feliz el varón que puede decir no, que tiene carácter. No hacer lo mismo que hizo cierto Sansón, porque él jugó con esto. Él dijo: yo tengo fuerza. Él se confió en sus propias fuerzas, ¿cierto? Pero cuando él se dejó dominar y seducir por aquella mujer Dalila, ¿cierto?, este varón perdió todo. Y lo más triste, que Dios se apartó de él. Cuando David cayó tomando la mujer de Urías Heteo, también el Espíritu Santo se apartó de él. Por eso uno de los salmos dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya.
Porque si hay algo triste en la vida de un hombre que ha gustado la gracia de Dios, el Espíritu Santo se aparte de uno. Es triste. Es triste. Eso no es fácil. Eso porque el Espíritu Santo no se consigue en cualquier parte. El Espíritu Santo se consigue resistiendo la prueba, buscando el rostro del Señor, doblando las rodillas, amén, soportando, como dice la Escritura. Verso 16 dice: amados míos, no es rey. Amén. No es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, tenemos, ¿cierto?, un blanco perfecto. Tenemos dónde posar y mirar para no errar el blanco. De hecho, la palabra pecado significa errar el blanco. Pero nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, el blanco perfecto que es Cristo, al cual debemos nosotros mirar y observar sus mandamientos para cumplirlos. Amén. Y me gusta mucho esta palabra donde dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros vamos a servirnos algo en la mesa, es bueno dar gracias a Dios por la dádiva. Amén. Porque el alimento que nosotros consumimos, ¿cierto?, para fortalecer nuestro cuerpo físico, proviene de Dios. Cuando alguien dice: si yo no trabajo, no como, soy yo el que doy la plata, estamos engañándonos a nosotros mismos. Una de las buenas dádivas que viene de Dios es la salud. Y cuando el hombre que confía en su bolsillo, ¿cierto?, más que en Dios, no entiende de que la salud, ¿cierto?, es una dádiva de Dios, porque de Él viene la salvación, y la salvación, ¿cierto?, es salud, salud para el alma. Y para que usted sepa, en el alma se guardan todos los sentimientos, las emociones están en el alma, allí están guardados. Por eso que la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá, porque todo esto está en el alma. Y nosotros tenemos que aprender a luchar. Ahora, este don maravilloso que viene de lo alto, ¿cierto?, del Padre de las luces. Por eso dice el apóstol: no es rey, hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El don perfecto. Me gusta mucho la expresión del apóstol Pablo refiriéndose a Cristo cuando dice que da gracias a Dios por ese don inefable. Y el don inefable es Cristo, el verdadero don. La palabra don significa de origen noble. Eso es don, de origen noble. Y no hay nada más noble que lo que viene de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la tierra y miramos hacia otros lados, esto es falso. Esto en un momento se desvanece, se termina. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dice Él, verso 18 y último, dice: Él, de su voluntad, amén, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gloria a Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Y cuando nosotros nacemos para Dios, somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas tienen que pasar porque en Él son ellas nuevas. Por eso es importante entender esto. Ahora, obviamente, si alguno ha pecado, y eso lo dice el apóstol Juan, ¿cierto? Hijitos míos, si alguno ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta semana compartíamos la palabra del Señor en mi hogar, ¿cierto? Y no hay nada más triste cuando el hombre cae y peca y después procura con lágrimas volver al mismo sitial. Eso es difícil, cuesta mucho. Eso es terrible. Por eso es que más vale prevenir que lamentar. Si usted está escuchando, joven, esta palabra, aprenda a luchar con el Señor. Mire hacia arriba. De allá viene la buena dádiva. De allá viene el don perfecto para no errar el blanco, es decir, para no pecar. Debemos mantenernos impecables. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué maravilloso! Esta palabra es profunda. Solamente en Cristo podemos llegar a ser nuevas criaturas. Solamente en Cristo podemos llegar a ser primicias. Y aún aquel que ha perdido todo, y aún aquel que anda vagando, si se vuelve a Dios, puede ser primicia, puede ser nueva criatura, porque en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo solamente, en nadie más. Nosotros podemos ver en este tiempo de dificultades que estamos viviendo, ¿cierto? Cómo el hombre trata de mantenerse y de buscar aquí y buscar allá, ¿cierto? Para poder llevar a su casa, para poder mantener a los suyos. Pero yo le invito en esta hora que miremos hacia arriba, porque de ahí viene la buena dádiva. De ahí viene el don perfecto. De ahí viene nuestra ayuda. Por eso el salmista con propiedad decía, alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes. El socorro viene de mucho más arriba de los montes. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, porque los hombres idólatras, ¿cierto?, miran los montes, los lugares altos, donde hacen sus sacrificios, donde hacen sus veneraciones. Pero el salmista dijo, no, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dice aquí la palabra del Señor, no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él no muda. Todo lo contrario, Él muda los tiempos y las edades, pero Él no muda, porque Él está firme. Él es la roca firme. Si usted quiere afirmarse en el Señor, póngase sobre la roca. Afirme sus tobillos, sus pies sobre la roca, que es Cristo, porque de Él viene la buena dádiva. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Que esta reflexión pueda cambiar su vida, porque esa es la idea de la palabra. Nosotros tenemos ejemplos tristes de hombres y mujeres que pecaron, que cayeron, que perdieron el rumbo. Y como ejemplos, ¿cierto?, nosotros podemos ahora mirar en las Escrituras para no caer en lo mismo. Ayúdenos al Señor para poner nuestros ojos en Jesús. Le invito a que oremos al Señor. Dios eterno de los cielos, en el nombre de Jesús, vamos ante ti, oh Dios, para darte muchas gracias por esta hermosa palabra que hace tanto bien a nuestras vidas. Hoy, Señor, pedimos perdón si hemos pecado, si hemos fallado. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos alientas, nos ayudas, nos fortaleces para no caer en tentación. De hecho, tu palabra nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dios le bendiga.